Habíamos prometido que teníamos entrevistados en piso. Vamos a hablar de la historia tan rica que tiene la provincia de Tucumán, lugar donde se dio las batallas, se nos va a corregir, dos batallas, la Guerra de Independencia, que está en suelo argentino, la gran victoria de la batalla de Tucumán, que tuvo a un caudillo, el primer gobernador de la provincia de Tucumán, Bernabé Arauz, pero que sin embargo fue olvidado por la historia oficial, diríamos la mitrista, por decirlo de alguna manera. Fabián, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por venir. Hola Martín, un gusto para vos, saludarte a vos y saludar a toda la audiencia. Bien. ¿Por qué ese olvido en la historia? Que nos faltó fuerza a los tucumanos para darnos cuenta de quién era Bernabé Arauz. De que no tan solo fue el primer gobernador de Tucumán, sino que hizo muchas otras cosas que permitieron que la historia se la termine escribiendo y en las cuales él estuvo desde el otro lado, detrás de cámara. Claro. Porque cuando en 1812 sale Belgrano, el 23 de agosto, con rumbo a Córdoba, en el éxodo jujeño, tratando de buscar un lugar seguro para enfrentar a los realistas que venían desde el Alto Perú, pasa por Salta y pasa por Tucumán. Y cuando pasa por Tucumán, al igual que en Jujuy, Belgrano lo manda, en este caso a Balcarce, a que llegue a la ciudad de Tucumán. Él estaba en la encrucijada, hace una parada ahí y lo manda a Balcarce a que llegue hasta la ciudad de Tucumán para que le pida a todos las armas, los caballos, todos los víveres que podían colaborar para su ejército, el cual seguía rumbo a Córdoba. Y es ahí en Congreso Primera Cuadra, donde vivía Bernabé Arauz, que lo para él a Balcarce y le dice: no le damos nada, porque nosotros queremos enfrentarlo aquí a los realistas. Y si el general Belgrano no se quiere quedar, no importa, no le vamos a dar nada y nosotros vamos a enfrentar aquí a los realistas. O sea que sin Belgrano lo mismo había batalla de Tucumán. Lo mismo porque Bernabé Arauz y los tucumanos habían decidido eso. Eso ocurrió el 10 de septiembre, el 11 de septiembre a la mañana, el 10 de septiembre a la noche salieron a caballo desde ahí, desde Congreso Primera Cuadra hasta la encrucijada. Sí. Ahí se reunió Belgrano con Bernabé Arauz y obviamente Bernabé Arauz lo convenció a Belgrano que venga a Tucumán. Pero había que estar, ¿no? Había que vivir el 11, había que vivir el 12, el 15 de septiembre, el 20 de septiembre. Había que vivir la tensión porque vos sabías que de enfrente tenías un ejército muy fuerte que venía arrasando desde el Alto Perú con todo y que la debilidad del ejército de Belgrano había sido vista por el triunvirato en Buenos Aires, que le había indicado que regrese a Córdoba. ¿Por qué? Porque el objetivo era lo poco que trae Belgrano más un refuerzo que mande Buenos Aires, armamos un ejército ciertamente respetable para poder enfrentar a los realistas. Y los realistas tenían otra intención que era: estamos en Córdoba, vemos cómo puede cruzar el ejército desde Perú, vemos cómo pueden venir los que están en la banda oriental, armamos un ejército más grande y retomamos Buenos Aires. Entonces, lo de Bernabé Arauz con Belgrano fue realmente muy fundamental, más que claro está, porque además eso permitió, vos sabés, de que lo que hoy es Argentina, que en ese momento eran las Provincias Unidas, no caiga en manos de los realistas. Porque la verdad que, si vos mirás, Bolivia tuvo lo que hoy es Bolivia, que en aquel tiempo era el Alto Perú. En 1809 tuvo la revolución en Chuquisaca, tuvo la revolución en La Paz, la Junta Tuitiva de La Paz, y las dos cayeron. Si vos mirás Quito, también Quito tuvo su independencia y cayó. Si vos mirás Chile, Chile declaró su primer gobierno patrio en septiembre del 10 y en el 14 ya lo había perdido. El único lugar donde no volvieron nunca más al poder los realistas fue aquí, en lo que hoy es el territorio argentino. Mira qué detalle importante que mencionás. O sea que si no se lo frenaba en la batalla de Tucumán, hoy Argentina claramente no sería lo que es, pero tampoco Latinoamérica sería lo que es hoy. Probablemente, o por lo menos en ese contexto, Tucumán fue clave. Porque además fue una victoria realmente increíble por cómo se daba el contexto. Porque si es cierto que Bernabé Arauz le puso los hombres, puso las armas, puso los caballos, pero el profesionalismo militar seguía del lado de los realistas, que eran todos militares. Belgrano no era militar y tenía muy pocos militares con él. Claro. Militares de carrera que entiendan lo que era la batalla. Pero este hecho va a permitir el 24 de septiembre algo raro, a lo cual después la historia los va a llamar los decididos. Que era ese grupo de gauchos, grupo de gente que estaba con Bernabé Arauz y que finalmente va a no respetar los cánones de la batalla
lo van a poner a ellos en el campo de batalla y van a arrasar todo lo que era el campamento realista cuando los otros estaban recién alistándose para la batalla. Con lo cual le van a robar ropa, le van a robar armas, le van a robar... O sea, le van a hacer un desastre el campamento ese primer ataque. Y eso lo va a debilitar mucho Claro. al realista, que cuando va a salir al campo de batalla ya estaba muy disminuido. Estos decididos van a ser, en una acción indebida para la guerra, Claro. un hecho casi fundamental. Después la batalla va a ser muy dura, se va a extender hasta la tarde. En el medio va a aparecer la famosa plaga de langosta. Pero la historia es que el 25 de septiembre, cuando ya esperaban, porque manda Pío Tristán un mensaje a Belgrano que más vale que se rinda y que le iba a perdonar la vida, entre comillas, a los que estaban, porque si no después no se la perdonaba. Bueno, y el 25 de septiembre, cuando todos esperaban el ataque final de Pío Tristán decide irse. Claro. Entonces, ahí está la figura de Belgrano, la figura de los decididos. ¿Y estos decididos quiénes eran? Tipos del campo. Claro. Bernabé Araoz trajo mucha gente de Monteros, porque él tenía su familia o su lugar natal era Monteros. Entonces, vos fíjate, nunca aparece Bernabé Araoz en lo que fue la batalla de Tucumán, pero fue el tipo clave. Fue el tipo clave. Y después de 1814, cuando el virreinato, lo que antes era el virreinato del Río de la Plata, después va a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata, bueno, necesitaban gobernarla de una manera más concreta. Entonces, hasta antes de 1814 teníamos la gobernación de Córdoba del Tucumán y de Salta del Tucumán. Salta del Tucumán era desde Santiago hasta Jujuy, todo eso era Salta del Tucumán. Entonces, van a dejar Córdoba del Tucumán por un lado y la gobernación de Tucumán por otro, que va a abarcar Tucumán, Santiago y Catamarca. Y el primer gobernador, que lo van a poner primero como interino hasta que el pueblo lo elija, y después el cabildo, el pueblo lo elige, va a ser Bernabé Araoz. Y ahí Bernabé Araoz va a tener otra participación también detrás de las cámaras, porque nadie lo pone sobre el tapete la figura de Bernabé Araoz para el Congreso del 16. Pero fíjate que en 1813 se había reunido la Asamblea del año 13 en Buenos Aires con dos objetivos fundamentales: declarar la independencia y redactar una constitución. No hace ninguna de las dos. Está hasta 1815. Entonces, en 1815, cuando fracasa la Asamblea General Constituyente, bueno, dicen hay que volver a reunirse. Las provincias no querían saber nada con ir a Buenos Aires. Entonces, si no vienen a Buenos Aires, ¿a dónde vamos? Córdoba. Pero Córdoba tenía un problema. El problema de Córdoba era que en el litoral Artigas ya se había separado de Buenos Aires, y Córdoba es la única provincia que va a mandar representantes a un congreso que hace Artigas en Entre Ríos, y después va a mandar al Congreso de Tucumán también. Entonces Córdoba para Buenos Aires era muy ambivalente. Claro. Salta no podía ser porque prácticamente los realistas avanzaban y avanzaban. Güemes ahí la luchaba, era un paredón Güemes tratando de evitar que los realistas pasen más acá. Jujuy imposible. Mendoza estaba muy amenazada por los realistas que estaban en Chile, que ya habían tomado Chile, y de un momento a otro se esperaba que se descuelguen por la cordillera y recuperen Cuyo. Entonces lo que quedaba un poquito más seguro era Tucumán, que había demostrado coraje en la batalla de Tucumán y que tenía un tipo como Bernabé Araoz que realmente la bancaba toda, desde lo económico, desde los víveres, desde todo. Claro. Entonces, Bernabé Araoz es fundamental para que el Congreso se realice en Tucumán, porque él le da la tranquilidad a todos, que vengan, que plata no iba a faltar en un tiempo de vacas flacas, porque la nación no es que repartía coparticipación ni nada como ahora, nada. Claro. Y bueno, después va a seguir un tiempo, porque vos fíjate que cuando se hace el Congreso de Tucumán, Belgrano viene a Tucumán y tiempo después le encargan el Ejército del Norte. Y ahí van a empezar las peleas. ¿Por qué? Porque Belgrano le pedía a Bernabé Araoz víveres para el Ejército del Norte. El Congreso va a declarar la independencia en el 16 y en enero del 17 se va a ir a Buenos Aires. Acordate que habíamos dicho dos cosas: independencia por un lado, pero le faltaba la Constitución. Y el Congreso se va a ir a Buenos Aires, va a seguir deliberando allí. Y acá en Tucumán va a quedar Bernabé Araoz y van a quedar el Ejército del Norte ya bastante maltrecho, con Belgrano a la cabeza. Y Belgrano va a tener discusiones con Araoz, porque Belgrano le pedía víveres y Araoz no les daba. Entonces Belgrano, encima al pueblo de Belgrano le sacaban los soldados, a los mejores se los llevaban para que vayan al ejército de los Andes con San Martín, que cruzó en enero del 17 la cordillera. Entonces esa tensión hace que en algún momento Belgrano escriba una carta a Pueyrredón pidiendo la intervención de la provincia. Y Pueyrredón le concede la intervención de la provincia.
lo cual genera entre Belgrano y Bernabé Arauz una grieta de la cual no van a volver nunca más en su vida. Claro. La provincia es intervenida hasta el año 19, y en el año 19, por una revuelta, Bernabé Arauz recupera el poder de la provincia. Y Belgrano queda mal, o sea, Claro. en esa grieta, a tal punto, perdón Martín, Sí, que, no, está bien. que ahí te habilito la pregunta, a tal punto que queda preso, enfermo, en su propia cama. Hay un dibujo, que Belgrano, estando en cama, le colocan un grillete en uno de sus tobillos, preso. Claro. Eso acá en Tucumán. Acá en Tucumán, Sí. en La famosa Casa Belgraniana. la que casa tenés ahí. belgraniana. Bueno, Bernabé Arauz a las horas lo va a liberar, pero ojo, la gente que lo había puesto preso era gente de Bernabé Arauz. Claro. Va a haber una enemistad muy grande entre Arauz y Güemes, a tal punto que Belgrano, al verse enemistado con Arauz, le va a pedir a Güemes que lo asista. Y cuando Belgrano parte en 1820, en enero de 1820 a Buenos Aires, el médico que lo va a acompañar en el viaje, porque ya estaba muy enfermo, va a ser el médico personal de Güemes. Ah, mira vos. Detalle que no sabía. Muere en el 20 Belgrano, y en marzo del 20, cuando el país ya era todo un descalabro porque la Constitución la desconoce, porque cada provincia ya directamente no conocía Buenos Aires, Bernabé Arauz va a proclamar la República del Tucumán. El 22 de marzo, o sea que el viernes pasado, Mira. fue un aniversario más del día que proclaman la República del Tucumán. Ahora, Bernabé ¿qué Arauz. participación tiene en la redacción de la Constitución de la provincia de Tucumán, que es anterior a la de Alberdi del 53? Él la va... La impulsa. No es que él la va a redactar, pero justamente para la Constitución de la República del Tucumán, Sí. es él quien iba avisando y es él quien iba poniendo la normativa que creía que Claro. era necesaria. O sea, es el gran impulsor de la República de Tucumán. Es el hacedor de la República del Tucumán, que el primero que se le va a ir a esa república que estaba integrada por Tucumán, Santiago y Catamarca, el primero que se va a ir va a ser Santiago, y en agosto del 21 se va a ir Catamarca, con lo cual ya la república va a quedar... Claro. Pero él insistía, fíjate esto, ¿no? Él insistía con que Santiago había que derrocar a los que estaban en Santiago y volverlo a adherir a Santiago, a la Sí. República del Tucumán. Y eso va a significar otro hecho histórico, porque en el 21 Güemes venía a Tucumán a enfrentarlo a Bernabé Arauz, cuando de pronto le avisan de que cuando él había dejado la ciudad de Salta, habían invadido Salta, los realistas. Él vuelve a Salta a recuperar y es ahí donde pierde la vida, Claro. en junio del 21, el 17 de junio del 21. Entonces, mira cómo una cosa va concatenada con Claro. la otra. O sea, Y por esas cuestiones de la historia no se enfrentaron Bernabé Arauz y Güemes, entonces. Sí, Se enfrentaron. Sí, se enfrentaron con triunfo de Arauz. Se enfrentaron, sí. Mirá. Pero Güemes volvía, porque la verdad que Salta y Santiago habían hecho un puente contra Tucumán. Claro. Es derrocado en el 21 Bernabé Arauz. ¿Y por qué lo fusilan un 24 de marzo? En el 22 vuelve a tomar el poder, lo vuelven a derrocar después. Y mucha de la gente que estaba con él, primero Abraham González, que es un uruguayo, lugarteniente de él, que es el que lo pone preso a Belgrano, ¿no? Ujú, sí. Te respondía a Bernabé Arauz, después se le subleva y toma él el poder cuando termina la República del Tucumán. Y después Javier López, que estaba casado con una sobrina de Bernabé Arauz, enfrenta a dos de las familias más poderosas que había en Tucumán, que eran los Arauz y los López. Ujú. Lo enfrenta. Arauz se iba camino a Salta, ya muerto Güemes, vuelve a tener vínculos con Salta, iba camino a Salta cuando lo paran en Trancas, lo ponen prisionero, y por orden de López, que ya estaba en el poder, que toma de esa manera el poder, temiendo que Bernabé Arauz, porque la verdad que había temor de que esta gente vos la dejabas viva y que te vuelva, Sí. entonces temiendo algo así, directamente deciden fusilarlo y terminar con la vida de Bernabé Arauz el 24 de marzo de 1824. Mira. Uno se sorprende por ahí de las vicisitudes de la dirigencia política actual. Esto es de la historia misma. Está en la historia. Tenemos estas idas y vueltas, ¿no? Un momento somos leales, el otro momento estamos Y las con el grietas otro. eran así antes, ahora son por Twitter. Claro. Nada que ver con... Antes antes Nah. no quedabas vivo, porque vos si seguís adelante vas a ver la decapitación de Marco Avellaneda, Sí. el fusilamiento de Dorrego, que va a ser parecido al de Bernabé Arauz en Buenos Aires. Vas a ver la muerte de Lavalle, el asesinato de Facundo Quiroga, o sea, empezás a ver, te das cuenta, el asesinato de Urquiza muchas décadas más Sí, adelante.
Rosas que se tuvo que ir del país, San Martín que intentó volver, pero cuando vio una grieta tan grande, no, esas eran grietas. Moreno que por estar enfrentado con Saavedra tiene una muerte dudosa en alta mar. Sí. Entonces, nada, o si querés, la primera muerte de Santiago de Liniers, el virrey que en 1806, 1807 había estado la defensa junto de a Buenos Saavedra, junto a todos en la defensa de Buenos Aires, es el primer tipo que fusilado cuando se produce la Revolución de Mayo. Claro. Tenía miedo que podía llegar al poder porque tenía el ¿Por qué? Porque acompañamiento de los no castrenses. Liniers no acepta el nuevo gobierno patrio. Claro. Entonces rápidamente mandan, Castelli se ocupa, Castelli que había estado con él, Castelli se ocupa de ir a Córdoba con un equipo y terminar con la vida de Liniers. Bien. Porque temían que Liniers llegue a Buenos Aires y que en Buenos Aires la gente porque era muy querido, entonces listo, hay que matarlo. Así eran las grietas antes. Qué bárbaro. Fabián, cerramos con esto entonces. Nos falta voluntad de la gente, pero más de la dirigencia política para que Bernabé Arao sea reconocido como el héroe que fue. Que empecemos a reconocer lo que tenemos. Lo tenemos a Bernabé Arao, lo tenemos a Crisóstomo Álvarez. Sí. Nunca hablamos de quién fue Crisóstomo Álvarez, porque los chicos creen que es una calle, pero no entienden por ahí pasa el colectivo y te dicen, sí. Y cuando vos te vas y ves que Crisóstomo Álvarez también es un tipo que lo fusilan acá, ahí yendo al manantial. Mira. Y vos decís, che, pero lo fusilaron acá. Y ahí hay un monolito que dice que ahí lo fusilaron, pero bueno, está perdido entre la maleza. Sí, la gente no que está perdido entre la maleza, hay que buscarlo. Un día voy a ir a buscarlo. Hay que recuperar. Entonces, claro, yo creo que nos hace falta, porque la verdad que cada lugar donde va Tucumán tenemos mucha historia por conocer. Desde Ibatín, desde Monteros, desde Famayá, más allá del Cabildo y todo, en Famayá se ocurrieron 2 batallas claves en la historia del norte. La de 1841, que es la que termina con los unitarios, con la Liga del Norte, con el triunfo del rosismo, pero son claves en Famayá. En el 2020 se cayó un puente, me llama la atención, se cae un puente de madera, perdón el tiempo que te estoy robando, un puente de madera, que era un puente original en el rincón de Marlopa, donde se genera la batalla del Rincón de Marlopa, también en la época de Bernabé Arao. Era un puente de 1820 y se rompió porque, 1820. Era de antes en realidad, claro. Pero ahí la batalla se había librado en 1820, ahí en el Rincón de Marlopa, que es cuando vos venís por la autopista, gira hasta 20 metros y se rompió. Pero te imaginas que uno mira el puente y decís, no puede ser que esto no se lo haya conservado como algo histórico. Y se rompió cuando iba pasando un carro cañero. Claro, no soportó el peso. Y claro. Tantos años de abandono, obviamente. Y vos decís, esa madera tenía tanta historia. Así que hay mucha historia. Yo, la verdad que lo que decía en estos días, el turismo histórico, Martín, es la segunda o tercera, está entre la segunda y la tercera fuente de ingresos más importante del turismo a nivel mundial. Mira Roma, mira Atenas, mira Salta. No nos vayamos lejos, mira Salta. Hay que explotar el turismo histórico como nosotros tenemos mucho.